Nuevo Liberalismo tiene lista su cabeza para las elecciones parlamentarias que son en menos de 5 meses. Lograron fichar al exministro Alejandro Gaviria, un hombre prestigioso, fue rector de la Universidad de los Andes, fue ministro de Salud, fue ministro de Educación y ahora tendrá la bandera del nuevo liberalismo para las elecciones parlamentarias de marzo del año entrante. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esa es la noticia que podemos confirmar a esta hora, que en realidad es la cabeza de lista de la coalición. Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el partido Mira van juntos a las elecciones de marzo, en las que se va a definir el nuevo Congreso en Colombia. Y la noticia a esta hora es que ahí la cabeza de lista es para Alejandro Gaviria, el exministro de Salud, el exministro de Educación, el exfuncionario del gobierno Petro, que ahora estará aquí como una de las fichas del nuevo liberalismo en esa coalición, lo que además automáticamente significa, como están las cosas a esta hora, que en el segundo renglón queda Jorge Enrique Robledo, porque esta es una coalición del nuevo liberalismo también con Dignidad y Compromiso. Siguientes en el renglón van a ser los aspirantes del partido Mira, el partido de los cristianos, y empiezan a aparecer también otros nombres de quienes han estado en el Congreso y quieren repetir. Por ejemplo, se confirma también en esta que será lista abierta Juan Fernando Reyes Curi, que fue representante a la Cámara por el Valle entre 2018 y 2022, se había quemado en la anterior aspiración, el de la famosa ley antitrámite o la ley del biche, quiere volver al Congreso de la República. Así las cosas, Alejandro Gaviria, cabeza de lista en esta aspiración al Senado de la República, en una, le repito, lista abierta, entre otros, con Jorge Enrique Robledo. Ellos ya lo habían intentado hace 4 años, Camila. ¿Sí? Es decir, estaban en ese grupo político Alejandro Gaviria Robledo más Fajardo. Sí, señor, claro, y entonces aquí la decisión que han tomado es que sea Alejandro de Gaviria la cabeza de lista y ahí seguido Jorge Enrique Robledo para seguir con esa unión intentando sumar votos para esa lista en las elecciones de marzo. Sí. Camila, gracias. 8:03 a.m. Pero, esto quiere decir, Aurelio, es una lista fuerte porque es una lista de coalición. Entonces, tienen Mira, ese partido que es cristiano, que mete una buena cantidad de votos. Tienen a Robledo, que fue un buen senador de la izquierda, que vuelve al Congreso después de la aventura del intento de ser candidato presidencial. Bueno, los dos lo intentaron, ¿no? Es una lista al Senado de ex candidatos presidenciales. Y tiene a Alejandro Gaviria, sí, que es un hombre que todavía conserva gran prestigio en Colombia. Sí, que se presenta como una lista de centro, pero la verdad es que lo primero que uno hay que mirar es que por cuántos nidos pasó Alejandro Gaviria, por dónde trató de anidar. Por Verdes, por la U, bueno, y terminó con el nido del nuevo liberalismo. Entre otras cosas, como una remembranza, usted se acuerda que Jorge Robledo, en la coalición de la Esperanza, dijo que si Alejandro Gaviria quedaba elegido candidato, él no lo respaldaba. Bueno, parece que ahora las cosas cambiaron también. La política es dinámica, Aurel. Pero le pregunto. Pero Aurel, lo del Mira sí es más grave. Lo del Mira es más raro, ¿no? Del ahogado del sombrero. Seguramente hay diferencias de fondo, pero también hay coincidencias de fondo entre Robledo y Alejandro Gaviria. El centro, ¿no? ¿Cómo? Lo que llaman el centro ahora. Pero lo que uno no entiende, Néstor, de verdad, es, por ejemplo, Alejandro Gaviria, que ha sacado libros diciendo que es ateo, pues ahora va a encabezar la lista de los cristianos del Mira. Bueno, y también ahí va a ir que Tulio Gómez, en fin, uno no sabe. Sí, en eso le iba a decir Néstor. Esa del cristianismo, yo también me hago la misma pregunta, Aurelio, usted tiene razón. Bueno, Alejandro Gaviria ha escrito libros, ha proclamado su ateísmo, pero le pregunto a Alejandro Gaviria en este momento, ¿por qué se va a meter a encabezar una lista para representar a un grupo de cristianos, siendo el ateo? Y me dice que esa es una respuesta que tendrá que dar Juan Manuel Galán, porque esa coalición con el partido Mira la organizaron antes de que él aterrizara. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bueno, bien, claro, pero faltan otros elementos ahí donde uno al final de cuentas, Néstor, esto no termina siendo una sumatoria. La lista Sancocho se llama. Sí, pero la lista Sancocho. ¿Y qué lista no es en la política colombiana, Héctor? Sancocho. No, hay unas que la por ejemplo, política, la del Centro Democrático normalmente no es sancocho, es una lista muy coherente desde el punto de vista ideológico y además el que se mete ahí sabe que tiene que seguir una línea. Normalmente en las listas del pacto histórico ahora que son cerradas
también hay esa línea y tampoco se vuelven sancochos. Así en la izquierda pues allá ese montón de grupúsculos que tratan de sumarse. Quiero decirle, déjeme decir esto. ¿Qué tienen en común? Es cierto, usted tiene razón, yo creo lo mismo, pero es que no es una lista sancocho, es que tenemos política sancocho. ¿Qué tienen en común Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo? Solamente tienen en común una cosa. Ideológicamente, nada. Bueno, no, son personas que luchan contra la corrupción ambos, digamos. Por eso, pero ¿quién no tienen lucha, unas posturas sobre... No, dígame quién. No, pero tienen unas posturas sobre la manera de hacer política. Y en eso se parecen. Y la lista tiene eso de... Y tiene eso de esas son coincidencias, esas son coincidencias éticas. No ideológicas. La lista tiene eso de común, pero deberían tenerlas todas. Estoy de acuerdo con usted. Pues hacer política decente no debería ser una característica diferenciadora. Todos deberían hacerlo de esa manera, pero lo cierto es que no todos lo hacen de esa manera. En esta lista, digamos, pues yo sí creo que hay una política decente, pero hay un sancocho ideológico. Pero porque evidentemente Alejandro Gaviria... Decentes también hay en la izquierda. También hay en otras partes, claro. Decentes también hay en la derecha. Y el hecho de ser decentes pero indecentes no hay en esta lista. Pero indecentes no hay en esta lista y en cambio en esas que usted me mencionó sí hay. Ese es el punto. Pero digamos, no creo tampoco que sea la lista de los puros, ni mucho menos. Pero ideológicamente sí hay un problema. Que es ese que acaba de recordar Aurelio, que me parece además una concesión que yo francamente pensé que no iba a ocurrir. Este rumor de lo que acaba de confirmarse es un rumor que estaba en la política en Colombia hace meses, y yo siempre descarté la posibilidad de que Jorge Robledo tuviera el acto de humildad que está teniendo y decir, bueno, póngase usted de primero y yo me pongo de segundo, porque entre otras cosas va a sacar más votos Robledo que Alejandro, ¿no? Que Alejandro Gaviria. Como la lista es de voto preferente. La verdad es que yo sí celebro que... Espere un segundo, Luis Ernesto. Hay una aclaración que está haciendo en este momento, como esto es una bomba política, teniendo en cuenta los jugadores que hay, los cristianos, Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Robledo, está llamando la gente del Mira a hacer una aclaración que es ¿cuál, Camila? Están diciendo que si bien esa es la propuesta del nuevo liberalismo, ellos como Mira siguen insistiendo en que la cabeza de lista sea para Ana Paola Gudelo, pero les repito, conversando esta mañana con el nuevo liberalismo, pues han confirmado que es para Alejandro Gaviria la cabeza de lista. Es que esta discusión ya lleva varias semanas, porque entre los tres partidos están buscando la cabeza de lista, y entonces quiere el nuevo liberalismo que sea primero Alejandro Gaviria la cabeza de lista, por el lado de Dignidad y Compromiso, entonces Robledo, y ahora esto que le digo de Ana Paola Gudelo. Sin embargo, como están las cosas, pero la decisión tomada es para Alejandro Gaviria, cabeza de lista. La gente de Mira tiene que entender que es una alianza en la cual el partido Néstor, fuerte en teoría yo sí celebro que se unan. Ahora la gente de Mira está haciendo el pulso, señor. No, yo celebro que se unan estas fuerzas políticas y claro, que no tienen muchas coincidencias. De hecho, el principal opositor en la coalición Centro Esperanza de Alejandro Gaviria era Jorge Enrique Robledo. Se tiraban a matar, digamos. De pronto lo único que tienen en común es el odio mutuo. Y seguramente un ateo con un cristiano no tiene mucho en común, pero la realidad es que si no se unen estas personas que todos creo tienen luchas muy valiosas en la política. ¿Usted me dice Robledo y Gaviria de ese nivel para hablar de odio mutuo, Luis Ernesto? Sí, digamos, las peleas internas que hubo en la coalición Centro Esperanza entre Alejandro Gaviria y Jorge Robledo no tienen nombre. Constantemente. Pero aquí creo que lo que hay que resaltar es, si no hacen una coalición entre distintas fuerzas, vuelve a ahogarse la lista del nuevo liberalismo. Recuerde que hace 4 años el nuevo liberalismo presentó una lista cerrada, presentó una lista sin, digamos, lo más depurado, digamos, ideológicamente, y el resultado es que no superó el umbral. Esta unión de, pues digamos, de conversaciones improbables, para llamarla de alguna manera, esta unión de conversaciones improbables tiene hoy la posibilidad no solo de superar el umbral, sino de sacar una buena votación, y el reto que van a tener figuras como Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Robledo y otros que se metan a esa lista es competirle al Mira. El Mira es el partido político más eficiente para lograr las votaciones. Son muy disciplinados, lo sé. Pero esta tiene otra consideración, que es quién es el candidato presidencial, si estamos de acuerdo, Ricardo, en que este es un grupo de gente que puede tener votos y que puede ser una sorpresa electoral. ¿Quién es el candidato presidencial de este grupo?
uno de ellos es dignidad Sergio y compromiso. Fajardo. Claro, Fajardo. Dignidad y compromiso, que es Fajardo, pero el nuevo liberalismo, que querrá tener también un candidato presidencial. Seguramente, ¿no? Juan Manuel Galán, que ha estado como Es precandidato correcto. presidencial. Esta es una coalición de 3 partidos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí están el nuevo liberalismo, que es en donde está Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria, pero también está el MIRA, eso ya lo aclara el doctor senador Virgües, que eso no se ha decidido, y la tercera parte de la historia es Dignidad y Compromiso, que es el movimiento de Sergio Fajardo y de Jorge Enrique Robledo. Acabo de hablar con Sergio Fajardo, está en México, y me dice, la cabeza de lista al Senado para Alejandro Gaviria en esa lista de coalición no se ha discutido y nosotros tampoco la hemos aprobado. Pero más allá o sea, 2 de 3 dicen que no. O sea, el nuevo liberalismo puede querer que Alejandro Gaviria sea la cabeza de lista, pero eso no está tan claro. Pero más allá de la coalición y de quién va primero... Perdón, María Consuelo, los diálogos han sido con Juan Manuel Galán. Sí. Es Juan Manuel Galán el que quiere el que está organizando la lista del Senado. Pero yo sí creo que es muy valioso, y por eso considero que es una gran noticia, que en un país en donde la crítica que se ha hecho en estas elecciones y que hay más de 100 candidatos presidenciales, que no hay realmente unos pasos aún claros para la unión y para defender los valores democráticos y para defender la forma sana de hacer política. Me parece que nombres como Robledo, como Alejandro Gaviria, como todas esas personas... Son buenos nombres. Claro, es maravilloso que el Senado tenga personas como ellos y la lista es abierta. Más allá de en lo que no están de acuerdo, existen cosas en las que sí están de acuerdo y por eso se hace la coalición. Entre otras cosas, poder superar el umbral. Pero tener un congreso de personas de la talla intelectual de estas que hemos mencionado es una excelente noticia para nuestro país. Yo creo lo mismo, Néstor. Esto sería subir el nivel del congreso es una gran noticia. Sí. Ojalá todos salgan. María Consuelo, yo creo lo mismo. En medio de este fraccionamiento... Usted tiene razón, lo cual no quiere decir que no sea un poquito... contradictorio que viejos enemigos del pasado, como Robledo y Alejandro Gaviria. Y tendrán que superar esas diferencias por un objetivo común. Que contradicciones entre Gaviria y Mira van a tener que llegar a consensos. Pero es un buen mensaje para el Congreso, para el Senado, para la diversidad de pensamiento, para el fortalecimiento del centro político. Me parece que todas son buenas noticias. Colombia tiene un sistema multipartidista hace rato. Y tiene 2 opciones, o el fraccionamiento que están tratando de impulsar los clientelistas para reinar ellos, o las coaliciones. Esta es una coalición que está bien, tienen 2 candidatos presidenciales o precandidatos. Sí, pero es una coalición rara, Álvaro, no entre ni siquiera parecidos. Es una coalición. Pero demuestran, tienen varias cosas que los unen, políticos. El antipetrismo, la lucha contra la clase política tradicional. Tanto Gaviria como Robledo, pues son personas que representan al centro en ese sentido del anticlientelismo, aunque Gaviria en la coalición pasada pues estaba aliando con unos clientelistas, pero está rectificando. Yo creo que esto es buen ejemplo de que el sistema político puede llegar a acuerdos entre distintos, porque llegar a acuerdos entre los mismos pues es facilísimo. Pero las coaliciones son esas, entre distintos, para tratar de darle alternativa a los votantes. Bueno, hasta ahora no se han podido poner de acuerdo de cuál va de primero, ¿no? Claro, pero ojalá tengamos esas personas en el Congreso. Comenzamos la conversación. De acuerdo. La noticia sí, nos tocó comenzar de cero, Néstor, porque ya no tenemos noticias. Yo creo que con lista abierta Alejandro Gaviria va a ser cabeza de lista y los otros partidos dicen, no, ese no va a ser la cabeza. Bueno, pero en fin. Pero Néstor, déjeme, le doy unos daticos sobre esa lista que le van a interesar. A ver, perdón, Héctor. Lo cual demuestra, es cierto, la noticia era grande, supuestamente listo Alejandro Gaviria, y saltan Mira y salta el partido de Robledo diciendo que no está definido que lo sea Alejandro Gaviria, lo cual demuestra, Héctor, le iba a decir lo difícil que es hacer una coalición entre diferentes. Es que la noticia era grande porque efectivamente cuál es primero entre Alejandro Gaviria y Robledo es difícil de decidir para ellos allá internamente, pero le dije que le iba a dar unos daticos de esa lista que yo sé que le van a interesar. Mire, va a haber una candidata en esa lista que todos creen que va a tener una buena votación,
que se llama María Lucía Villalba. Es la hija del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, que fue secretaria privada de Carlos Fernando Galán, ¿recuerda usted? Entonces ella va a estar en la lista y todo indica que va a ser la candidata, digamos, del galanismo, por decirlo de alguna manera. Okay. Pues es la más cercana de toda la lista al actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. En esa lista va a estar Tulio Gómez, dicen. Yo pues eso que no, porque ahí sí el sancocho sería más grande. Hugo Mario en Cali. Tulio Gómez es el dueño y presidente de la América de Cali. ¿Don Tulio va en esta lista del nuevo liberalismo? Sí, Néstor. Por invitación de Juan Manuel Galán, Tulio Gómez, el empresario antioqueño, propietario de la América, va en esa lista al Senado. No sé cuántos votos puede aportar, porque no le va bien a la América por estos días. Y tiene la resistencia de las barras, pero va a ser candidato al Senado en esta lista de esta coalición. Sí. O sea, un candidato más Tulio Gómez ya había sido candidato a la alcaldía de Cali, tal vez. A la gobernación. Intentó ser candidato a la gobernación del Valle. Pero sacó la gobernación del Valle. ¿Cuántos votos? No, 100 y pico mil. No pudo ir. Es que lo inhabilitaron. Un fallo, una inhabilidad, ¿cierto? Lo inhabilitaron, sí. No fue candidato, pero eso indicaría que además va a haber como un segundo, o no sé si un tercer candidato vallecaucano en esa lista, Néstor, porque en esa lista está... Gómez, aunque no contaron los votos, sacó 100 y pico mil, 115,000 votos. Sí, y eso que estaba inhabilitado. Sí, a pesar de que estaba inhabilitado. Y le iba a decir que del Valle del Cauca en esa lista está Juan Fernando Reyes Curi, que fue un representante de la Cámara, que como Camila, lo dijo María Camila, sí, es como el mote que yo le pondría es el liberal, porque es el que promueve la eutanasia y ha estado, digamos, en los temas del aborto y ese tipo de temas liberales. Y le voy a dar un tercer dato, permítame, Aurelio, que es importante, es que es casi seguro que en esa lista, como candidata al Senado, esté la representante de la Cámara Extraordinaria que se llama Jennifer Pedraza. Que es de Robledo, claro, que es de dignidad y compromiso. Sí, y se va a subir al Senado. Se merece el ascenso efectivamente al Senado. Me alegraría mucho porque le sube el nivel. Ha sido una gran parlamentaria, y cuando digo gran parlamentario no quiere decir necesariamente porque haya coincidencias ideológicas. La última, don Aurelio. Me dicen que Horacio José Serpa también posiblemente está ahí. Pero Néstor, yo pues recojo lo que dice Álvaro y María Consuelo, de que se junten ahora que todo el mundo está tan dividido. Sí, pero es juntándose, quitando líneas rojas. Yo creo que en política tiene que haber líneas rojas. Por ejemplo, oí que una vez dijeron, línea roja, que no haya, que los que estén en la lista, ninguno haya sido miembro del gobierno de Petro. Bueno, pues Alejandro Gaviria fue nada más ni nada menos que un año ministro de Educación de Petro. Esa línea roja también desapareció. O sea, viva la unidad, pero con unas líneas rojas mínimas, porque si esto aquí es quitándose todo el mundo hasta Aurelio, la última prenda, pues... Pero hay un punto, listo, es que el doctor Manuel Virgüez acaba de decir desde el Mira, por ejemplo, que ellos no han aceptado a Alejandro Gaviria porque él estuvo en el gobierno del presidente Petro. Es que este acuerdo está más lejos de lo que pensábamos. La línea roja ellos la mantienen. Bueno. Ellos dicen ninguna persona que haya tenido alguna cercanía con el gobierno del presidente Petro va a ser aceptada por el Mira en esa lista. Ricardo, lo que está pasando es que llevamos 10 minutos hablando de una noticia que yo supuse, porque la confirmó Juan Manuel Galán, que Alejandro Gaviria iba a ser la cabeza de lista. Y resulta que surgieron en desarrollo de la noticia una cantidad de obstáculos para que Alejandro Gaviria, va a ser muy interesante, que es ateo, entonces, que fue ministro de Petro, que Sergio Fajardo dice que todavía no está, que hay diferencias alrededor de quién es el candidato presidencial. O sea, no había noticia, pero chismecito interesante sí había, porque es armar esta lista que no es tan fácil. Le iba a decir, a propósito del comentario de Aurelio, que no, Horacio José Serpa no va por el nuevo liberalismo, está confirmado que va en la lista del Partido Liberal. Pero Néstor, mire, si esa noticia la da Juan Manuel Galán, es real, porque Juan Manuel Galán es el representante legal del partido y el que finalmente firma y registra ante la registraduría la lista diciendo quién es la cabeza de lista es el presidente del partido, que es Juan Manuel Galán. Entonces, pues puede decir mucho el Mira y puede decir mucho Robledo, pero el que tiene las llaves, digamos, de ese partido y de esa decisión es Juan Manuel Galán. Y Néstor, algo... Pero Luis Ernesto, usted tiene razón y Ospina también tiene razón.
Juan Manuel Galán confirma el pedacito que le corresponde a él. Al nuevo liberalismo. Pero, claro, pero si no fuera coalición... Néstor, pero si ¿sabe qué es importante decir acá? Él sería el único. Pero como hay otros partidos involucrados, Mira y Dignidad, entonces está el Santaldo. Claro, lo que está pasando es que... Pero ¿sabe qué es importante acá, Néstor? Después usted vio el zafarrancho ayer de Polo Polo con este señor del Valle, este otro representante del Pacto Histórico, una grosería, un TikTok vulgar ahí en el Congreso. Es que es el Congreso que tenemos. Entonces, qué maravilla que lleguen figuras como las que hemos mencionado aquí en esta Jennifer Pedraza, Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Robledo, personas que están preparadas para ejercer la política con seriedad, con profesionalismo. Y claro, que lo mismo el Mira, que superen sus diferencias y que hagan una lista. Hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo porque la política y la del Congreso está muy degradada. Totalmente de acuerdo. Vi la pelea esa, pero Luis Ernesto, estaremos de acuerdo, espero, en que cualquier cosa es mejor que ese nivel, Néstor, del señor Mondragón. 8 de la mañana, Néstor, 21 pero una minutos. cosita, y además se les abona que para ponerse de acuerdo, que todos reconocemos que no es fácil, están tomando mucho tinto, están haciendo muchas reuniones, pero no están pensando en gastarse 200.000 millones como la gente del Pacto Histórico, que para ordenar la lista quieren hacer una consulta, ¿no? Entonces aquí se les abona eso. Sí. Ahora, lo que está pasando, es cierto, es un poquito de circo, porque creen que ya hay un acuerdo y lo que acaba de suceder aquí en Blue Radio es que comienzan a saltar todos a decir no. Todavía van a estar para no alquilar balcón las elecciones, Néstor, al Congreso de la República, porque el voto cristiano es muy fuerte y el Mira no representa la totalidad de las iglesias cristianas. Hay unas, por ejemplo, como Colombia Justa Libres, que está con Salvación Nacional, entonces va a ser muy interesante ver cómo se van a repartir el voto cristiano para el Congreso de la República en las diferentes listas que va a haber tanto a Cámara como a Senado. Dicho de otra manera, comenzó la batalla alrededor de la conformación de listas para el Senado del año entrante y comenzó en vivo y en directo. 8:22 minutos en Mañanas Blue.